cuidar su vida espiritual, y de eso vamos a hablar hoy. Padre, ayúdanos con tu Espíritu para que mis hermanos puedan llevarse en su corazón una palabra que les ayude en su vida, en su caminar. Pues bien, mis hermanos, estamos aquí y se dan cuenta, este es un terreno donde la gente viene a caminar, a hacer sus ejercicios, cuidando su cuerpo, pero le pido a mi Padre del cielo que también ellos puedan analizar, ojalá puedan cuidar también su vida espiritual, su caminar espiritual, y de eso vamos a estar hablando hoy. Hoy estamos hablando del Evangelio de San Lucas, donde vamos a estar analizando el camino a Emaús. Recuerden que ahorita después de la Semana Santa, pues estamos analizando los textos de la resurrección. Y se nos están dando muchos textos, que los 4 evangelios lo ponen, pero es importante que nosotros podamos leer la lectura. Usted va a tener en la descripción la lectura, el texto, y me gustaría que lo pueda leer. Póngale pausa a la grabación, póngase a leer los textos, ahí están los 3 textos, las 3 lecturas, pero lea el Evangelio, que es el que vamos a reflexionar también, aparte también la primera lectura donde Pedro y Juan van a ese lugar y ese paralítico es levantado, ¿verdad? Que no, le dice Pedro y Juan, no tenemos nada, ni oro ni plata, pero lo que tenemos te lo doy. Dice Pedro, levántate en nombre de Jesús. Pues bien, ese caminar de esa persona que tenía mucho tiempo tal vez estar ahí, pues así puede pasar con todas estas personas que andan caminando aquí, que pueden llevar su vida por muchos largos años caminando, pero sin el Señor. Y eso les pudo haber pasado a estos discípulos camino a Emaús. Dice la palabra que estas personas iban de camino, pero iban desconsolados, ¿verdad? Iban tristes. Yo le invito que lea la palabra de Dios, ¿verdad? Váyase a la internet o en la Biblia, en la Sagrada Biblia, ahí tiene usted los textos bíblicos, para que aprendamos todos qué es lo que Dios nos quiere decir, a mí personalmente y a ustedes, ¿verdad? Pues bien, dice la palabra de Dios, estamos en el libro, en el Evangelio de San Lucas, ¿verdad? Usted lo va a leer ahí en la descripción, pero fíjese bien, aquí hay muchas personas que caminan y pudo haber sido así, que Jesús se les aparea, se les acerca, se les introduce en el caminar a estas personas, a estos 2 discípulos, y les comienza a dialogar, ¿verdad? Por eso le digo, pausa el video y lea la escritura para poder estar en los mismos contextos que podemos reflexionar. Iban 2 personas caminando, 2 discípulos, y dice ahí que iban caminando a cierta distancia y pone las medidas como de estadios de fútbol, ¿verdad? Como diciendo más o menos, esta es la medida o este es el espacio, la distancia que iban a donde iban estas personas, a ese camino de Emaús. Pues bien, ¿cuántas personas pueden estar hoy en día ejercitando el cuerpo, caminando muchas millas, pero que no han podido escuchar al Señor? Pongámoslo también de esta manera. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos caminado mucho millaje? Hemos caminado mucho en nuestra vida, ya tenemos muchos años incluso en el caminar del Señor en la iglesia, que hemos estado con Jesús cerquita, que lo hemos tenido cerquita, pero que llega un momento donde llega la desilusión, y cuando la desilusión llega, como que todo se te viene abajo. Y lo que me gustaría que usted y yo reflexionemos es esto. ¿Por qué estos discípulos iban desilusionados? ¿Por qué iban desanimados? ¿Por qué iban tristes? Sabemos nosotros que en las otras narraciones, cuando va María Magdalena, cuando van las 2 Marías y miran la piedra que se movió, y María Magdalena va y se pone a llorar porque no ve al Señor, porque no cree que Jesús ha
resucitado, hasta que se topa con Él, hasta que platica con Él, hasta que el Señor le dice su nombre, ahí lo reconoce María Magdalena que es Jesús. Pero antes no creía que Él había de resucitar. Porque si hubiese sido así, del momento que ella vio que ya la piedra estaba movida y que ya no estaba Jesús en el sepulcro, pues había de deducir eso, pero no lo creyó. Ahora estamos con estos dos discípulos de Emaús que también estaban con Jesús, que también caminaron con Jesús, pero que ellos tenían una expectativa diferente. Como tal vez todos aquellos que caminamos en el Señor, tenemos expectativas diferentes y nos desilusionamos cuando Dios no nos acude a esa necesidad que tenemos. Y voy a poner esto porque se me hace bien importante. Fíjense bien. Cuando nosotros tenemos una idealizamos a Dios, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de esperar de Él lo que es bueno, pero que en el momento Dios no concede. Y cuando no nos concede lo que nosotros hemos venido pidiendo, resulta que es ahí donde nos desilusionamos. No porque sea malo tal vez lo que le estamos pidiendo, sino que tal vez no es el momento, tal vez no te conviene, tal vez no lo necesitas, tal vez eso que quieres ahorita te puede hacer daño, pero si te lo da después, te puede hacer el bien. Entonces, cuando viene esa idealización que tenemos de Dios, que Dios lo puede todo, que me puede hacer ese favor, que me puede acudir, que lo que le estoy pidiendo es bueno, pero no se me da, pues nos desilusionamos. Nos desilusionamos porque ponemos una gran expectativa que puede estar bien, pero que no es la expectativa de Dios. Como padres nosotros ponemos tal vez, este es un ejemplo que es las expectativas que tenemos de nuestros hijos. O nosotros hijos, las expectativas que tenemos de nuestros padres. A veces nos desilusionan nuestros padres porque no cumplen con las expectativas que tengo. En donde yo lo he puesto, ya no es esa persona a donde yo siempre lo tenía, sino que ahora me desilusionó. Sentí que se cayó. Igual nosotros como padres tenemos a nuestros hijos y los ponemos en un pedestal, los subimos y cuando no sucede lo que queremos, pues nos desilusionamos. Mi hijo no estudió, mi hijo no siguió la carrera, no quiso hacer nada, se quedó en la casa, no quiso seguir. Yo lo tenía que era una persona inteligente, era una persona que iba a llegar lejos, pero resulta que no se dio. Entonces, como padres, nos podemos sentir desilusionados en ese aspecto, igual que los hijos se desilusionan de los padres. Pues bien, puede que uno se desilusione de Dios porque lo ponemos arriba. Obviamente Él es alto, es grande y poderoso, pero lo ponemos tan alto en nuestras expectativas, en nuestras ideas. Y cuando lo ponemos tan alto y esas expectativas, esas ideas, esos sueños, anhelos que tenemos, que queremos de Él y decimos, lo puede todo, Él sé que me va a sanar, yo sé que Él lo puede todo, sé que Él va a hacer que mi hijo se levante de la cama, yo sé que Él va a hacer que mi esposo se convierta, yo sé que Él de mi esposa se convierte. Y cuando pasa un tiempo y eso no sucede, nos desilusionamos de Dios. Aunque Dios no desilusiona porque Él lo sabe todo y Él sabe por qué pasan las cosas. Entonces, ya se me entendió el contexto que quiero yo que ustedes se queden con él. Es que los discípulos de Emaús tenían una expectativa diferente. Ellos creían que ese Jesús los iba a liberar de el dominio que tenían los romanos sobre ellos. Como los judíos esperaban a ese Salvador en un corcel, en un guerrero valiente que iba a hacer que todos lo respetaran y que le respetaran a todos los que le acompañaban.
pero resulta que no. Jesús entró en un burrito, entró humildemente, entró y se dejó golpear, se dejó clavar, se dejó matar. Esa es la diferencia, ellos no lograban captar eso. Entonces, cuando no vieron que había resucitado, cuando ya se habían desilusionado, araron camino. Y en ese camino viene Jesús y les hace el recuento de la historia de salvación, comenzando por Moisés, dice la palabra de Dios, y les viene hablando, pero como ellos están tan desilusionados, tan tristes, que sus ojos no pueden verlo a Él. Y es lo que decía yo en la prédica del lunes. Nosotros nos cuesta visualizar el cuerpo resucitado de Jesús, ese cuerpo glorioso, porque ya no es el mismo cuerpo, ya es diferente, es un cuerpo que traspasa paredes, es un cuerpo que se aparece de repente, como a los discípulos, que se les aparece en donde están ahí, que van a comer, donde están en esa casa. Es Jesús el que se les pone a la par a los discípulos y no lo pueden visualizar, aunque les esté hablando, esto pasó, esto es así, esto es acá, pero ellos están tan enfocados en su problema o en sus expectativas que no lo logran ver. Tal vez eso nos puede estar pasando a nosotros. Jesús camina con nosotros todo el tiempo, a la par con nosotros, y no lo podemos visualizar, no lo podemos ver, no lo podemos escuchar, aunque hay momentos que sí se siente en el corazón que Dios te está diciendo, yo estoy cerca contigo, yo camino contigo. Como cuando uno va a un retiro y mira que muchas gentes van al frente, se hincan, se postran y las personas comienzan a orar, a levantar las manos, y tú y yo que estamos ahí agachamos el rostro, pedimos, cerramos nuestros ojos y pedimos al Señor con todo nuestro corazón. Allí, al momento que uno va a ese lugar, al momento que uno dobla rodilla, al momento que uno cierra los ojos, al momento que uno se doblega ante el Señor, en ese momento arde el corazón de presencia en ti de Dios. Por eso es uno de los discípulos porque no lo reconocieron en el caminar, lo reconocieron cuando el Señor estaba haciendo la fracción del pan. Ahí lo reconocieron. Y uno de ellos dice, ¿no ardía nuestro corazón? Fíjense, no ardía nuestro corazón. Él está hablando por los dos corazones, por el del compañero. ¿Cómo él sabe que ardía el corazón del otro compañero? ¿Cómo sabía él que esa persona le ardía el corazón? Repito, cuando uno va a unos retiros y tienes experiencia en un grupo de oración o en el Santísimo y te hincas y te doblegas y pones tu corazón en presencia del Señor, es allí donde cualquiera que te está mirando dice, ese hermano, esa hermana, le está ardiendo el corazón de presencia del Señor. ¿Por qué? Porque abrió sus ojos del corazón, porque se humilló, porque le reconoció. Es ahí donde nuestro corazón arde de la presencia de Dios. Pues bien, que Dios nos ayude en nuestro caminar de todos los días, y hay que poner atención cuando Jesús nos está hablando, aunque tal vez se te va a hacer difícil poderlo ver, pero sí lo vas a poder sentir porque va a arder tu corazón. Como lo que estamos haciendo aquí, usted está escuchando la palabra de Dios, está escuchando una reflexión pequeña, simple y sencilla de este pecador que lo hace de todo corazón y toma el tiempo para ustedes. Es ahorita donde el Señor te puede decir, está ardiendo tu corazón. ¿Por qué? Porque te está diciendo, yo he caminado contigo todo el tiempo. Desde antes que naciera yo ya estaba contigo. Desde que ya fuiste engendrado yo estaba contigo. Desde que naciste yo estaba contigo. Comenzaste a dar tus pasos y yo estaba contigo. Comenzaste a ser adolescente, yo estaba contigo. Ya eres un adulto, caminé contigo. Ya eres anciano y caminé contigo, pero tal vez nunca me habías escuchado. Pues hoy te digo, escucha que Dios está caminando cerquita y te dice, abre tus ojos y deja que tu corazón arda de mi presencia. Que el Señor sea ese manantial en tu vida
y que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo